Listo. Adelante, doctor, por favor. Bien, primero, buenas noches a todos. Le agradezco nuevamente su presencia que va con su interés en estos temas. Lo que vamos a abordar ahora es uno de los aspectos que ya les había comentado y que corresponde a una etapa anterior al análisis, a realizar un análisis factorial. En otras palabras, antes de, o cuando se empieza un análisis factorial, para determinar la dimensionalidad y la estructura interna de su instrumento, se asume que, el, que el control de calidad de los datos ya fue realizado. ¿Sí? Entonces, nadie pregunta, nadie debería preguntar ya cuando uno termina el análisis factorial si se hizo una limpieza de datos, por ejemplo, porque se asume que ya se hizo. Entonces, la pregunta es, ¿pero realmente lo hizo? Lo que vamos a hacer ahora es presentar una visión práctica y fundamentada de un fenómeno que ustedes conocen como sesgos de respuesta, pero vamos a centrarnos específicamente en una forma en que se expresa estos sesgos de respuesta. Y esto es relevante no solamente como un hecho que define el control de calidad de los datos, sino también que forma parte de un modo de verificar los, lo apropiado de la respuesta de los entrevistados, considerando cómo ha evolucionado los sistemas de evaluación y de medición. Por ejemplo, ustedes y nosotros hemos hecho evaluaciones de lápiz y papel cuando hemos estado en la época precomputadora y aún durante la época de la computadora, pero después ha pasado a evaluaciones por computadora y ahora y actualmente hay evaluaciones por aplicaciones o que se puede realizar con un móvil, con un celular o con una tablet. Entonces, eso exige nuevos retos. Uno de esos retos es determinar la presencia de sesgo de respuesta. Voy a hacer una explicación relativamente rápida del modelo conceptual y le voy a pasar un ejemplo de cómo se detecta esto con un programa. Bien, las respuestas a un cuestionario, a sus mediciones, por ejemplo, pueden, o sea, se entienden como un modelo matemático que tiene como causales el atributo que se está midiendo y el error. Aquello que llamamos error de medición o error aleatorio está incluido en lo que es el error. Entonces, esto básicamente nos dice que cuando tenemos la respuesta de los usuarios a un cuestionario, entonces sabemos que tiene dos componentes. Lo que se está midiendo y algo que produce una variabilidad de error. Ese es el modelo fundamental para entender esto. Y hay que aceptarlo. Entonces, este error puede ser de dos tipos. Un error aleatorio y un error sistemático. Así como se conoce en la literatura estadística. Entonces, ese error sistemático, que es el centro de atención de ahora, se puede producir cuando el sujeto no responde o cuando el sujeto responde. En otras palabras, esa respuesta puede ser parte que define al error sistemático. No solamente es una respuesta que responde al contenido del ítem o del cuestionario, sino también está contenido ahí error. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a este tipo de error sistemático que proviene del participante? Como una tendencia a responder de manera intencional o no, de una manera no válida. En otras palabras, irrelevante al contenido. Entonces, hay varias formas como se expresa esto. Ustedes lo han conocido como la deseabilidad social, los estilos de respuesta, la aquiscencia, y el tema que nos vamos a centrar ahora es la respuesta descuidada o respuesta con esfuerzo insuficiente. Sería interesante que anoten esta parte y que puedan también rastrear ese contenido en la web porque van a encontrar información sobre eso. Entonces, la respuesta descuidada o inconsistente tiende a ser identificada de una manera común en términos de concepto, que básicamente es cuando
el entrevistado enfrenta o da una respuesta, pero con bajo esfuerzo o con baja motivación. ¿Listo? Entonces, esa respuesta puede significar que no ha leído bien las instrucciones, el contenido de las respuestas, o que en el momento de hacer la respuesta no le ha interesado la exactitud de lo que siente con el contenido. Entonces, esta es la idea de una respuesta descuidada. Y la cuestión fundamental aquí para entender eso es el esfuerzo. Ustedes pueden asumir que en toda encuesta o en todo grupo en su paquete de cuestionarios o de mediciones que van a hacer a un grupo de participantes, ¿qué tan seguros están que todos los participantes van a aplicar el mismo grado de esfuerzo? Creo que nadie que estaría seguro que que los participantes van a responder con el mismo grado de esfuerzo. Segunda pregunta, ¿los participantes van a responder con alto grado de esfuerzo? No necesariamente. Entonces, el problema está en que en muchas evaluaciones, incluidas las encuestas nacionales, ojo, encuestas nacionales, no solamente, no solamente en México, sino en otros países, parecen asumir que el entrevistado o el sujeto ha respondido con el suficiente esfuerzo y con la suficiente motivación para dar una respuesta válida. ¿Y eso cómo lo observamos? ¿O cómo lo podemos sospechar que no ha sido así? Porque en el reporte de resultados es común no hallar alguna descripción que mencione que se ha controlado el posible o la posible falta de esfuerzo de los participantes. ¿Es posible que ocurra eso? Sí, la investigación ha demostrado que ocurre. Entonces, y este fenómeno no es una cuestión que he descubierto hace un par de años, ha sido ya de hace más de 10 años que ha tenido diferentes formas de expresarse, como la respuesta aleatoria, también se le ha llamado como respuesta inconsistente, respuesta desatendida. En lo más actual es que se le llama como respuesta con esfuerzo insuficiente o respuesta descuidada. Entonces, este fenómeno se ha encontrado que sí es muy relevante porque puede ser identificado conceptualmente que ocurre en determinado momento cuando una persona va a responder un cuestionario. ¿En qué momento ocurre? Turongo propuso un modelo conceptual del proceso de respuesta a una medida, hecha por un entrevistado. En otras palabras, paso 1, se le presenta el contenido. Paso 2, el sujeto atiende o interpreta. El siguiente paso, recupera información de su memoria inmediata, toma un juicio para deliberar su respuesta, mapea la respuesta que tiene esa medición para hacer efectiva su respuesta y da la respuesta. ¿Sí? Ese es el proceso que dijo Turongo sobre el procesamiento cognitivo de cómo dar una respuesta. ¿Dónde ocurre ese problema de la respuesta descuidada? Al inicio. Esto no ocurre en ninguna otra parte. Eso significa que potencialmente un examinado puede ya iniciar un proceso de respuesta descuidada de tal manera que no le permite leer con atención el contenido del cuestionario que está leyendo. Y en un efecto en cadena, obviamente el entrevistado ya no va a tener que aplicar mucho esfuerzo, ni siquiera va a poder aplicar a un proceso de recuperación de la memoria, tener un juicio deliberado y examinar su propia respuesta. Entonces, alguien con una respuesta descuidada, es lo que algunas investigaciones han expuesto, es una persona que, aunque pueda tener alta motivación, lo va a hacer con bajo esfuerzo. ¿Sí? En otras palabras, le vamos a insistir a una persona que dé su respuesta. Le vamos a pagar para que dé su respuesta. O sea, por su participación. Le vamos a dar un bono por su participación.
Y le preguntamos, ¿usted está motivado para responder a mi encuesta? Sí, va a decir. ¿Y lo va a responder con buen esfuerzo? No necesariamente. ¿Sí? Entonces, estas situaciones sí existen. Entonces, ¿qué influye para que alguien dé una respuesta con insuficiente esfuerzo? Demandas cognitivas. Otras palabras, una encuesta larga o con mediciones repetidas, por ejemplo, se le hizo a una persona, usted va a responder a mi encuesta ahora, dentro de una hora lo va a hacer nuevamente, o de aquí a una semana lo va a responder nuevamente. Una encuesta extensa, por ejemplo, que tenga 100 preguntas, 200 preguntas, que es común en las encuestas nacionales, que tengan muchas preguntas de muchos formatos. Eso va a influenciar el grado en que el sujeto tenga un nivel bajo de esfuerzo y genere una respuesta con insuficiente esfuerzo. También ha sido asociado con problemas cognitivos, ojo, problemas cognitivos o de salud mental, atributos de personalidad y nivel educativo. Otra palabra, si tenemos un encuestado con bajo nivel educativo, una larga encuesta, y algunos entrevistados tienen algunas características de personalidad que han ayudado a predecir el grado en que alguien va a responder con poco esfuerzo, entonces tenemos una alta probabilidad que vamos a tener una base de datos con respuestas que no representan válidamente las respuestas al contenido de la encuesta, de nuestro paquete. Entonces, lo último es esto de las diferencias individuales, que eso es bastante interesante, pero para no extenderme, vamos a pasar a otros temas. Como dije al principio, este problema se inicia antes del proceso cognitivo de responder una respuesta, de responder a un cuestionario, a un ítem. Lo que significa que el sujeto no lee el contenido del ítem, producido por su baja motivación. ¿A qué afecta? Hay una cadena de efectos que, para los interesados en hacer análisis cuantitativos, produce un efecto en cascada que prácticamente define por qué algunas hipótesis no se cumplen, o por qué algunas correlaciones o diferencias que se esperan teóricamente no se verifican en nuestro estudio. Otras palabras, si existen en su base de datos respuestas con insuficiente esfuerzo, significa que hay varianza irrelevante, varianza espuria, varianza no válida. Y esto produce lo que se llama variabilidad espuria, falsa. En otras palabras, ustedes interpretan que sus resultados o una parte de sus resultados son válidos cuando en realidad no lo son. Y las investigaciones han demostrado que afecta la confiabilidad, afecta el tamaño de las correlaciones, afecta las cargas factoriales y, en términos generales, el error tipo 1 y error tipo 2. Por eso, cuando hagan ustedes un análisis factorial y no han hecho una limpieza de datos, tienen que asumir que sus cargas factoriales tienen una porción espuria, que se debe posiblemente al esfuerzo insuficiente no controlado antes de iniciar su análisis factorial. Y obviamente, como ustedes comprenderán, ya que utilizamos los resultados cuantitativos para tomar decisiones diagnósticas de intervención o inclusive una combinación de estas, hay costos metodológicos, costos sociales y costos diagnósticos. El problema no es nuevo, ya ha sido puesto en demanda, es decir, que las investigaciones deben solucionar ese problema y deben detectarlo en la investigación cultural, en la investigación clínica, en ciencias sociales, en la investigación general, en la investigación metodológica y en la salud ocupacional, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto énfasis se le ha hecho a esto? Porque en realidad muchos asumen que el problema no existe porque no lo controlan. No lo controlan o no lo detectan. ¿Qué métodos hay? Hay varios métodos. Hay métodos directos y métodos indirectos. Del tema que nos vamos a ocupar ahora son métodos indirectos. Estos métodos indirectos, voy a pasar acá,
se basan en el principio de consistencia de respuesta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos un cuestionario de 10 preguntas. ¿Sí? Entonces, si alguien, 10 preguntas del 1 que se responde del 1 al 7. ¿Sí? Entonces, encontramos una persona que ha marcado a la misma opción de respuesta a las 10 preguntas. Ese es un caso de extrema consistencia. ¿Sí? Tenemos el caso ahora de extrema inconsistencia, donde el sujeto ha marcado a diferentes opciones de respuesta a un cuestionario de 10 preguntas que mide un solo constructo. Ojo, un solo constructo. Entonces, aquí el principio de consistencia de respuesta se basa en que la extrema consistencia o la extrema inconsistencia es sospechosa. ¿Sospechosa de qué? Sospechosa de una de que se ha generado del esfuerzo suficiente de un encuestado. Entonces, ¿por qué la extrema consistencia y consistencia es sospechosa? Porque es poco probable que ocurra. Si hacemos un recuento de cuánto ocurre esto en un cuestionario, entonces vamos a ver que la extrema consistencia, es decir, de que alguien ocurra, de que marque la misma opción de respuesta, es poco probable. Y el porcentaje de veces que ocurre es muy poca. Entonces, si lo veo más claramente, por ejemplo, usted ve acá en este ejemplo cuestionario, podríamos decir que esta es una respuesta con un patrón normal. Aquí otro ejemplo de excesiva consistencia, que todos responden a la opción 4, y de excesiva inconsistencia. Tomen en cuenta que aquí el contexto es que todos los ítems miden un solo atributo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto. Doctor, em, Dígame, profesora Erika. cuando, por ejemplo, nosotros tenemos los instrumentos ya aplicados, Ajá, en un primer momento, incluso antes del vaciado, podemos ver cuando hay como un patrón consistente, ¿no? Por así ejemplo, es. que tachan las mismas. Lo recomendable ahí es, en un primer momento, desechar esa escala, puesto que ya estamos viendo esa consistencia en ese instrumento, o proseguir con el vaciado y esperar a ver cómo se comportan en conjunto los resultados. Bien. Para el caso de la codificación manual, del traslado del cuestionario a una base de datos que es manual, yo sugiero que se pase todos los datos, no se deseche ningún cuestionario, por un motivo. Porque si le preguntamos a usted, por ejemplo, usted y su equipo hacen una detección manual, le diría, dígame, ¿cuál fue el porcentaje de respuestas con iguales? Quizás me va a decir, uy, no lo conté. Entonces mejor contémoslos, pasando toda la base de datos y apliquemos un procedimiento formal, aceptado, donde usted pueda reportar ese porcentaje y además compararlo con otro patrón de respuesta, como voy a dar un ejemplo después. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Sí. Continúo. Los métodos, ya, hay varios métodos, pero en este taller vamos a hablar de dos métodos. El método basado en lo que se ha llamado la distancia Mahalanobis, que posiblemente muchos acá conocen, y la respuesta consecutiva igual. Bien, la distancia Mahalanobis tiende a utilizarse mucho para detectar outliers o valores extremos multivariados. ¿Bien? Y la respuesta consecutiva igual, el long string, se trata de detectar respuestas consecutivamente iguales, ¿no? Entonces, la distancia Mahalanobis básicamente se basa en detectar el sujeto con el patrón de respuesta que no se acomoda al patrón de respuesta consensual, promedio, digamos, ¿no? Por eso hay una media multivariada. Lo que más se aleja es el outlier.
Entonces, ese es una persona que ha hecho una respuesta aleatoria o con excesiva inconsistencia porque se aleja de la consistencia normativa que se ha encontrado en los datos. Se lo compara con una distribución chi cuadrado, pero esto obviamente ya no se hace a mano. Y segundo es el índice long string, que básicamente es el patrón consecutivo más largo de respuestas idénticas dada por una persona. Esto significa que si tenemos estos cuestionarios de 10 ítems, detectemos cuál es el patrón más largo. Ustedes vean en la diapositiva. Acá es del ítem 6 al ítem 10. Es el patrón más largo consecutivo, ¿eh? Consecutivo. Porque también en el ítem 4 y 5 también hay un patrón de respuestas iguales. Pero eso no se cuenta, sino se cuenta el más largo. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es importante hacerlo cuando uno planifica su investigación. Cuando uno hace una investigación, primero hay una validación, debe haber una validación de los instrumentos, y luego ingresamos a la fase de análisis, que es el objetivo principal. ¿En qué momento aparece el análisis o la detección de respuestas inconsistentes? Aparece en el punto A o en el punto B. Aparece obviamente en el punto A. En otras palabras, antes de que se inicie un proceso de validación, donde se incluya, por ejemplo, un análisis factorial, debe detectarse los posibles sesgos y asegurar la calidad de las respuestas a partir de su detección y su tratamiento. Y ojo, detección y tratamiento. En otras palabras, hay que saber, hay que plantear un esquema de cómo detectarlo y finalmente un esquema de qué hacer con esos datos que son sospechosos de sesgo de respuesta. ¿Sí? Entonces, dentro de un enfoque de análisis de sensibilidad, cómo se ve el efecto de estos patrones de respuesta aleatorios con un enfoque comparativo. En otras palabras, se compara la base de datos con este tipo de respuestas sesgadas y se lo compara con la base de datos o los resultados sin este grupo de personas. Entonces, ahí vemos las diferencias en cuánto ha sido el efecto de este grupo de personas con respuestas sesgadas, con potenciales respuestas sesgadas. ¿Bien? Hasta aquí una pregunta porque posiblemente ya estamos llegando al punto de la práctica. Bien, la práctica, voy a hacer una demostración con un programa informático. Voy a hacerlo bastante lento, bastante pausado, para que ustedes tomen nota y puedan copiar los comandos que voy a colocar en el chat. ¿Bien? Como respuesta, como aporte final, si me he decidido a controlar estos sesgos antes de iniciar mis análisis, que incluyen análisis de validación de mis instrumentos o mis análisis sustantivos, ¿cómo puedo controlar esto? Ya, se puede hacerlo de dos maneras. Uno es a priori, es decir, antes de tener los datos o tener la base de datos, y a posteriori, cuando ya tenemos la base de datos y se ha hecho la recolección, ¿no? En otras palabras, maximizar la prevención de que este tipo de problemas ocurra, en el caso del enfoque a priori, y el enfoque a posteriori es detectar y remover. ¿Listo? O sea, remover esos casos que fueron detectados como expresiones de sesgo de respuesta, que es justamente el ejemplo que vamos a hacer ahora. Lo que la investigación ha encontrado es que en los métodos a priori, es decir, de prevención de respuestas con sesgo, lo que ha funcionado bien es que durante la etapa de la recogida de datos debe haber un medio donde el examinado sepa que está siendo monitoreado.
sepa que está siendo revisado u observado sobre su proceso de respuesta. En otras palabras, si tenemos en un salón a 20 personas que están respondiendo un cuestionario, no hay que dejarlos solos. Tiene que haber uno o dos evaluadores rondando por la sala, ¿no? Es una sugerencia sencilla, ¿no? Y hasta obvia. Pero la investigación ha demostrado que eso sí ayuda a reducir este tipo de respuestas con sesgo. Y no necesariamente ayuda el pagar o darles un bono por la participación. Entonces, pero aún así va a haber un porcentaje de ocurrencia de este problema. Pero en menor proporción que si se hubiera dejado sin monitorear las respuestas del examinado al cuestionario. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo completo, pero tenemos tiempo para dar un ejemplo rápido de los efectos de este problema en una investigación. Voy a hacer lo más breve posible. Se trata de un cuestionario que mide rumiación relacionada con el trabajo. La rumiación relacionada con el trabajo se ha encontrado que ayuda a disminuir los niveles de estrés en la persona, siempre que esta rumiación no sea excesiva. Otra palabra es que una persona esté pensando y pensando sobre aspectos de su trabajo, sí ha ayudado a que en cierta medida ayude a manejar ese estrés. Entonces, hay un cuestionario que es muy conocido en esta área y es el único, es uno de los más usados en muchos idiomas. Y hay varios estudios de validación que han validado este instrumento, pero lo interesante es que ningún estudio, ojo, ningún estudio ha explícitamente declarado que antes de hacer sus análisis psicométricos aplicó alguna estrategia de control de calidad de las respuestas. En otras palabras, detección de sesgo de respuesta. Ninguno. ¿No? Ni el estudio acá en inglés, ni estudios en Alemania, y en Irán, ni en Turquía, ni obviamente en Alemania. ¿Listo? Esto es muy interesante porque puede darnos una falsa impresión de lo que se está encontrando. Entonces en Puerto Rico tampoco se hizo, y es parte de un estudio que hice, en una muestra de 4.100 personas divididas en 5 muestras. Se hizo este estudio, voy a pasar directamente a los resultados. Y aplicando ese método de posibles respuestas aleatorias con el método de la historia Mahalanobis, se encontró que en la muestra 1 había esta cantidad de personas que potencialmente generaron respuestas aleatorias o excesivamente inconsistentes, en la muestra 2, en la muestra 3, en la muestra 4 y en la muestra 5. Ustedes dirán, sí, pero son pocas personas, ¿no? Sí, son pocas personas, pero vayan sumando. ¿Sí? Vayan sumando. Y si a esto le añadimos el otro método de detección, porque esto detecta excesiva inconsistencia, vamos a ver qué pasó con la excesiva consistencia, es decir, producir las mismas respuestas a todos los ítems. Encontramos que en la muestra 1 fue una cantidad, como ve acá, que sumando ya es una cantidad que hay que prestar atención. Si a eso le sumamos los casos detectados por el otro método, ya tenemos un número que quizás nos podría preocupar, ¿no? Ya son 500 personas con potenciales respuestas sesgadas. Por favor, tomen nota que estoy diciendo y estoy afirmando sin cansarme que lo que se está encontrando es potenciales personas que generaron respuestas sesgadas, ¿no? Porque el método no me va a decir, no me va a decir por qué el sujeto generó esa respuesta. Y si el sujeto detectado realmente es una persona que no aplicó esfuerzo.
Eso no me está diciendo esta detección. Solo me está detectando un patrón de respuesta que la investigación ha demostrado que se asocia, ojo, que se asocia al esfuerzo insuficiente de una persona frente a un cuestionario. ¿Sí? En otras palabras, es una estimación, no es una detección determinista de ese tipo de problemas. Ya, ¿qué pasó? Bueno, se redujo la muestra de 4.100 a 3.576. Interesante. ¿Por qué? Porque si hay una reducción que de 4.000, que sonaba ya grande, se ha reducido también a una cantidad que hay que prestarle atención. ¿Y qué es lo que encontramos? En cada fila ustedes ven resultados de un análisis factorial confirmatorio, y en las columnas ven la muestra 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la columna que dice full, es el resultado con la muestra completa, y en la muestra, perdón, en el título que dice limpia, es la muestra sin los datos sesgados, que es parte del análisis de sensibilidad que les mencioné. Y ustedes tomen nota que, ¿qué fue lo predominante acá? Lo predominante fue que, miren las flechas verdes, por ejemplo. En general, el análisis factorial confirmatorio que se hizo, en muchos casos, mejoró. ¿Listo? Al decir mejoró, significa que con la muestra en la muestra con los datos sesgados, daba una impresión de ajuste razonable, pero sin los datos sesgados, el ajuste ya claramente fue mejor. Esto significa que sí hay un impacto en el análisis de la validez, específicamente cuando se hace un análisis factorial. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos que si he hecho un análisis factorial y mis resultados no son óptimos, entonces mi estructura factorial no funcionó. La respuesta ya no es no funcionó, sino ahora la respuesta es que ese problema puede estar influenciado por respuestas sesgadas que no fueron removidas de la base de datos. ¿Bien? Ya aquí hubo otros problemas, como los errores correlacionados, que ustedes lo van a ver con la profesora Nasira, y también yo voy a explicar qué significa eso, que altera la interpretación de su modelo de medición. ¿No? Entonces, en resumen, para terminar esta parte positiva, si ustedes no han hecho una limpieza de datos y han ingresado a su análisis de validación de instrumentos, ustedes pueden hallar que si encuentran un buen ajuste en sus resultados de validación, sus resultados pueden ser mejores si limpian sus datos. Entonces, tiene que tomar en cuenta estos detalles, porque es una parte importante que habla del control de calidad de los datos que tienen. En mi experiencia, lo que he encontrado a veces es que hay resultados óptimamente espurios. En otras palabras, ustedes encuentran una buena confiabilidad, pero una vez que limpian sus datos, la confiabilidad disminuye. Con eso también me he encontrado. Entonces, los resultados pueden ir en gamas de direcciones. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, por favor? Me interesará ir a la parte práctica, y donde voy a demostrar cómo se hace con un software. ¿Bien? Profesor Toledano, tiene apagado su audio. Sí, profesora Evelyn Cruz.
¿Aló? Mm, sí, espérese que no le escucho bien. A ver, ¿puede por favor hablar? Sí, sí, por limpiar, quitar, eliminar todos los datos. Este, es que estoy escuchando con, sí, siento que su audio va y viene y, y no puedo escucharle bien. Quizás si se acerca al micrófono. Quizás mientras la profesora Evelyn soluciona su problema de audio, si el profesor Gregorio o el profesor Carlos pueden comentar. Sí, doctor, gracias. Gregorio, Sí, profesor Gregorio, dígame. respecto aquí a este grafiquito que estamos viendo del lado derecho, RA, RP y DD son factores, ¿verdad? O dimensiones. Sí, sí, dimensiones. Y 1, 5, 7 son los ítems, ¿verdad? Sí, Bueno, y aquí usted comenta que lo rojo es con la respuesta descuidada sí, y el número verde sin respuesta descuidada. sí. Aquí, ¿cuál es la decisión a tomar? Si se elimina ese ítem o cuál es la recomendación a seguir. Gracias. Bueno, a ver, para propósitos didactos, el estudio del gráfico que ven acá queda ahí, ¿sí? Para ya tomar decisiones sobre el instrumento, las decisiones se tomaron sobre lo que está en verde. Otra palabra, con los datos ya limpios. Y en el caso específico que estamos encontrando acá, eh, eh, este, digamos, estos ítems que ven acá, el 6 y el 10, tienen un problema de validez y que en este estudio fueron removidos. Y esto que aparece acá voy a marcarlo para que ustedes puedan. Y esto que aparece acá, que causa ruido en el modelo, en otras palabras, es una varianza que afecta la interpretación del constructo RA. RA es rumiación afectiva. No fue tomado, no fue valorado como importante porque el tamaño es pequeño. Es pequeño luego de que se removieron las respuestas descuidadas. Ojo, si no se hubiera removido, hubiéramos tenido la impresión de que este es un problema que ya afecta al cuestionario, de una manera que posiblemente requiera ser reconstruido esos ítems. Pero cuando se removieron las respuestas sesgadas, el tamaño disminuyó y ya no lo valoramos como muy importante para hacer cambios al instrumento. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Bien. Sigue el profesor Carlos y luego sigue el profesor Jorge Homero. Muchas gracias. A ver, aquí estamos entendiendo que se van a eliminar aquellas respuestas de las Ajá. personas que contestaron, ya sea de forma aleatoria, ya Así sin es, leer, así es, o que a todo le pusieron like, ¿no? así es, A así todo le es, ponen 5. así Ya, es, así es. todo está excelente. Sí, 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 así es. Ya está, ahí está el primer punto. El segundo, una pregunta. Ahí en su ejemplo, una muestra de 4,000 y fracción. Sí, Se eliminan 500, estamos hablando de cerca del 11, 12% por ahí más o menos. sí, sí, Para aproximadamente, una sí. publicación, el hecho de que pongamos que se eliminó el 12% de una muestra original, Ujú. ¿qué tanto le pega a nuestro paper? Mm, Este, mm, bueno, tomando como ejemplo lo que están viendo, este,
esta investigación que ve acá se publicó, ¿no? Entonces, aparentemente no tuvo un efecto dañino a nuestro estudio. Claro, Pero, porque sí, finalmente sí, fue evaluado, ¿no? Y cumple con los criterios sí, sí, y al mostrar el número real, así sí. como lo sugiere, Ajá, pues hay que entender que uno está actuando de manera honesta. así es. Está uno diciendo, lo revisé y vi la necesidad de eliminar estas respuestas porque pues había patrones que se detectaron, patrones de respuesta, Ajá, que considero que no son adecuados ni éticos. así es. Entonces, no por querer quedar bien con mi juez, pues voy a Ah, colocar un alfa de Cronbach muy alta así es, sí. y yo cuando reporto el resultado final ya eliminando, pues disminuye y digo, bueno, pues de acuerdo con la parte técnica que yo realizo, Ujú, pues esto es la muestra final que me queda. así es, Pero así pues es. sí, decir 12%, 11% de sujetos eliminados, Ujú, pues se me haría como bastante fuerte, ¿no? sí, sí, Ahora, así es. fue publicado, fue aceptado y entendemos que los jueces lo interpretaron, yo supongo, de manera favorable. O sea, el Así es. investigador hizo su trabajo en serio, solo que Ajá, los respondientes pues no actuaron de esa forma y por eso fueron eliminados. así es. Entonces, entendiendo que se publicó, pues al menos en este caso no hubo un efecto contrario o negativo. Sí. Es así. Sí, Bueno, mire, pues muchas gracias. sí, para sorpresa de usted y posiblemente para los que están, se han reportado porcentajes de este tipo de respuestas de hasta el 40%, imagínense, 40%, ¿no? Entonces, pero varía entre el 3% hasta 40%, y si hablamos de una mediana, estamos hablando del 10 a 15% que tiende a encontrarse, ¿no? Pero obviamente no tome mis números como resultados fijos, porque esto va a variar, esos porcentajes de casos detectados varía también por el método aplicado y por la rigurosidad del método aplicado. En otras palabras, uno puede aplicar este método, cualquiera de los métodos, y ser muy estricto en estos métodos. O sea, elevar el nivel de requisitos para que sean detectados. O ser muy laxo y detectar una gran cantidad de sujetos, ¿no? Entonces, uno u otra situación afecta al error tipo 1 y error tipo 2, ¿no? Entonces, esta variación de porcentajes está condicionada también por los métodos aplicados. Profesor Jorge, dígame. Sí, gracias, doctor. Pues para preguntarle sobre cómo se hace la limpieza, doctor, de datos, porque, bueno, no logré percibirlo. Si me pudiera apoyar, ¿cómo se hace esa limpieza? Sí, mire, entiendo que ya basta de teoría, ahora vamos a entrar a la práctica, Ok, pero yo considero que siempre es necesario un poquito de el marco conceptual, claro. sí, porque usted sabe que en números sin conceptos uno se pierde Sí. y divaga, ¿no? Voy Ah, a ok, pasar a, sí, va a ser un ejercicio seguramente. sí, sí, voy a dar uno completo. Lo que sí, voy a hacer bastante pausado, porque lo voy a hacer en R, ¿ya? Y R tiene una velocidad de aprendizaje muy lento. Otra palabra, es bien complicado usar muchos comandos, pero voy a poner los comandos, los voy a copiar en el chat, ustedes copienlos y cuando tengan la oportunidad de repetir lo que estoy haciendo, lo van a hacer, ¿sí? Muy bien, Bien, doctor, muchas gracias. sí, voy a pasar primero a responder algunas preguntas de la profesora Erika y luego la profesora Evelyn Cruz. Sí, profesora Erika, luego de Evelyn Cruz, sí, dígame. Muchas gracias, doctor. Em, una disculpa si es que ya lo explico. Solo tengo una duda Dígame. sobre cómo se dividen los grupos. O sea, porque ahí hay esta muestra 2, 3, y si puede ser algo arbitrario, de acuerdo a la parte teórica o a la parte práctica.
Puede ser ambos. ¿Listo? Puede ser ambos y que usted lo va a defender de una manera razonada y robusta, ¿no? O puede ser un criterio basado en los datos, es decir, por ejemplo, de una manera muy sencilla, hombres o mujeres. Eso está basado en los datos. En este ejemplo que ustedes ven acá, son muestras recolectadas en diferentes contextos, ¿no? Ah, ok. Donde no se asumió que las condiciones de evaluación de cada contexto fueran iguales. Entonces, bajo esa presunción, pensamos que los procesos de respuesta, entre ellos respuestas con posible sesgo, también iban a variar en cantidad. Y por eso que todo este análisis de validación no se hizo en la muestra total, se hizo en la muestra por separado. Y luego que verificamos que mis resultados de validación en cada muestra eran muy similares, juntamos toda la muestra y nuevamente repetimos el análisis. ¿Sí? Ujú. Ok, sí. Gracias, doctor. Bien, profesora Erika. La profesora Evelyn dice, si por eliminar el sesgo significa que entonces vamos a eliminar todos los datos de esta persona que nos dio, o solo el relativo. No, a ver, dice, vamos a eliminar al sujeto completamente o solamente a la información que dio en ese reactivo. Eso es lo que está preguntando la profesora Cruz. Bien, se elimina todo lo generado por ese sujeto en el cuestionario que estamos limpiando los datos. ¿Bien? Significa que en otro cuestionario ese sujeto puede estar, así es, si es que no dio también unas respuestas sesgadas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ajá. El profesor González dice, para poner más atención al procedimiento, posteriormente nos puede mandar el código R. Sí, sí, en este momento voy a mandar el código R mientras voy explicando el procedimiento. ¿Listo? Voy a hacerlo con una base de datos que tengo disponible, pero usted le voy a indicar qué partes van a cambiar y le pediría que por favor tomen mucha atención, vayan tomando nota y además también pueden ustedes recurrir al video de esta sesión. ¿Bien? ¿Qué paquete, qué paquetería usaría? Sí, esto lo voy a indicar también acá aquí, ¿listo? Bien, en estos momentos estoy pasando en mi pantalla el RStudio, que puede considerarse como una interfase gráfico de usuario, que RStudio se conecta a R. Y RStudio funciona como un organizador de mis análisis, un archivo, un programa de texto y una consola de resultados. Bien, entonces es muy práctico y si tendría que decirles qué tenemos que usar, primero instalen R, la última versión. Número 2, instalen RStudio, la última versión. Y segundo, van a instalar ¿no? Esta librería que se llama Kernels. Voy a pasar ya. ¿Cómo instalo el paquete Kernels usando RStudio? Miren, por favor. Paso número 1. Voy a este botón que dice Install. ¿Listo? Ya aparecen algunas opciones preconfiguradas. Acá, en este espacio donde dice paquetes, escribo el nombre. Miren, por favor. Acá. Listo, lo tienen. ¿Listo? Le dan Enter. Le dan Instalar.
y se va a ir el paquete, se instala en R. ¿Bien? ¿Y cómo sé que se ha instalado? Lo van a saber porque, miren por favor, opción 1, miren, ustedes lo buscan acá, en la pestaña paquetes, y lo van a encontrar aquí. O van acá al buscador y escriben el paquete. ¿Listo? Instalado. Bien. Una vez que lo han instalado, entonces el primer paso, como en todos los pasos cuando usan un paquete R, es cargar la librería a su espacio de trabajo. Otra palabra, activarlo. Es como decir activar. Para eso, escriben este comando que en este momento voy a pegarlo en el chat de aquí del Zoom, que se llama library y el nombre del paquete. ¿Listo? Lo escriben. Lo estoy pegando en el chat en este momento. Si pueden copiarlo. Listo. Copiado en la sintaxis. Voy a hacerlo acá. Mire, por favor. Aparece automáticamente el comando. Busco el paquete. Escribo careles. Y como ustedes los tienen instalados, RStudio va a reconocerlo. Sencillamente le hacen clic acá. Y listo. Nada más. ¿Bien? Nada más para señalarlo que lo va a activar. Ya lo escribí, profesor. ¿Y ahora qué hago? Lo activas porque lo han escrito, pero todavía no lo han activado. ¿Cómo se activa esto? Pueden hacer primero con las teclas Control Enter, Control y Enter, en cualquier parte del comando. O segundo, mire por favor, colocan en cualquier parte del comando y en este botón que se llama Run, correr, ejecutar, perdón, lo pueden ejecutar. Cuando lo ejecutan, miren por favor, en esta parte de la pantalla debe aparecer una indicación de que se ha ejecutado. Vamos a ver, miren por favor, voy a activarlo, voy acá a Run y acá. ¿Se vio? ¿Sí? Si no aparece ningún mensaje de advertencia, entonces en este momento ya está cargado el programa y listo para ser utilizado. Y también lo van a notar por esto, miren. ¿Ven que está aquí marcado? Un check. Ya. Igual, lo pueden descargar, perdón, lo pueden desactivar así. O activar, volver a activar, así. ¿Listo? Acá. Van a dejarlo activado porque es lo que vamos a hacer. Yo les sugiero que cuando ustedes construyan su lista de comandos, aquí en RStudio, ustedes siempre separen sus comandos por comentarios. Comentarios que le ayuda a recordar qué es lo que están haciendo. Para los expertos esto no es necesario, pero siempre es bueno tener un recordatorio de lo que están haciendo porque la codificación en R es bastante larga y hay tantos procedimientos que ustedes pueden sentirse agobiados por la cantidad de líneas de código, ¿no? Entonces, y para escribir un comentario, sencillamente escriban Michi, el contenido de lo que están haciendo, ciérrenlo con otro Michi y listo. ¿Sí? ¿Hasta aquí una pregunta, colegas? En Perú le decimos... Doctor, Sí, en Perú doctor dijo que estos dígame. comandos los fuéramos también pasando o traspasando a bloc de notas, ¿verdad? Claro, en este momento yo les sugiero que copien estos comandos voy a copiar nuevamente con todo el comentario y van a ver que fácilmente lo van a replicar en sus trabajos. ¿Están ya en el chat? Sí, gracias, doctor. En Perú le decimos a este signo Michi. No sé cómo le dirán aquí en Hashtag. México. Hashtag, ¿no? O sea, que me parece bien.
Segundo paso, voy a calcular la distancia Mahalanobis. ¿Para qué sirve la distancia Mahalanobis? Es un medio para detectar outliers multivariados. ¿Okay? Entonces, paso 1. Voy a copiar este comentario. Dice, los comandos y paquetes de RStudio existen en R. Bueno, RStudio está separado de R. En otras palabras, señor Carlos, si usted instala R, seguramente no va a tener RStudio. Entonces tiene que instalar primero R y luego RStudio. Y para instalar los paquetes, tiene que buscar estos paquetes e instalarlos. ¿Sí? En otras palabras, paso 1, estoy copiando en el chat, instalar R. Paso 2, instalar RStudio. Paso 3, instalar paquetes. Los paquetes se instalan en RCommander seguramente porque es otro interfase gráfico, pero no uso RCommander y no puedo hablar mucho de eso. ¿Sí? Yo sí soy adicto a RStudio. Tengo una pregunta, doctor. Sí, dígame. ¿Cuál es la tasa de rechazo de un manuscrito si lo hacemos en Excel? Es que nunca me he encontrado con que me ha rechazado un artículo por usar Excel, sino por usar, a ver, si lo que ha hecho en Excel, perdón, si lo que ha hecho en otro, con un programa sofisticado, lo ha hecho también en Excel, no habría motivo de rechazo. Nunca, no he pasado por el proceso de rechazo por usar Excel, pero sí me lo han observado. Ya, por eso, si lo que ha hecho, si lo que pudo haber hecho en R, lo ha hecho también en Excel, entonces yo encuentro poco probable que sea rechazado. Claro, si vemos como una situación justa, ¿no? Entonces, y eso, ¿no? Entonces, sí he leído que hay ciertas diferencias en las estimaciones numéricas que se hacen en Excel, comparado con SPSS, con Stata, con SAS. Pero entiendo que esas diferencias, según recuerdo, están en el decimal 8, ¿no? Entonces, pero en psicología a nadie le importa lo que ocurre en el decimal 8, ¿no? Quizás para un físico, sí, ¿no? O un agrónomo, un químico, pero en psicología eso ya es irrelevante, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí. ¿Dónde estamos? Ya. Listo. Entonces, paso al siguiente. Voy a copiar este comando al chat. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Atentos, ¿ah? Miren. A ver. Voy a hacer lo más explícito que pueda porque explicar R sin saber que ya ustedes no conocen algo de R puede ser complicado. El comando es este de acá. ¿Listo? Como ven acá. Este es el comando. Ya. ¿Y por qué he puesto table? Porque le estoy adicionando, o sea, a este comando le estoy sumando otro comando. ¿Esto se puede hacer con R? Sí se puede hacer. Vamos a ver. Solamente voy a aplicar este comando. ¿Eh? Vamos a ver. Listo. Salió. ¿Qué salió? Ha salido una lista aquí, en consola de resultados, una lista de resultados que consiste en 470 filas con la distancia d² y un indicador
de sí binario, falso o verdadero. ¿Bien? ¿Qué significa? Que ha calculado la distancia Mahalanobis para cada sujeto. ¿Y cuánto tengo en mi base de datos? 470. Entonces, para todos los sujetos en mi base de datos, ha calculado la distancia Mahalanobis. Y ha detectado que algunos casos que son verdaderos, en otras palabras, que sí fueron detectados como outliers. ¿Listo? Ahora, ¿y cómo sé que han sido detectados como outliers? Primero, porque aparece esto de true. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el criterio? El criterio, aquí aparece, de aquí, fue un criterio estadístico basado en la distribución chi cuadrado. ¿Listo? Lo estoy copiando en el chat y lo voy a ejecutar aquí. Fue 36.19. Significa que todo d cuadrado que sea mayor a este número va a ser identificado como outlier. Outlier o posible sujeto con sesgo de respuesta. Por ejemplo, miren este número, este sujeto, el sujeto 435, fue detectado porque su valor es 39.42. Vamos a ver acá. ¿Y cuál fue nuestro número? Ajá, fue superior. ¿Bien? Segundo, y aquí aparece el gráfico. Aquí. ¿Listo? Aquí aparece el gráfico para ver la distribución comparado, la distribución de los outliers. Fácilmente ustedes pueden ver, miren por favor, que los outliers están acá. ¿Sí? Ahí están los outliers. Mientras, si esta línea que representa cada sujeto, mientras más cerca esté de esta línea, van a ser considerados como respuestas consistentes. Mientras más se alejan, no van a ser considerados así. Pero nos va a interesar ahora saber cuántos, en realidad, ya tengo mi resultado uno por uno, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es saber cuántos sujetos han sido detectados. Y para eso, por eso escribo otro comando en donde le indico a R que haga con una tablita para contar esto de acá, los que fueron identificados. Vamos a ver. 79 casos. Sonaba mejor que mi datos era más de 400, ¿no? Pero ya ahora disminuyeron a 391. Voy a copiar este comando completo para que ustedes también lo tengan en su chat. Listo. ¿Y qué porcentaje es esto? Vamos a hacer una división. Miren, por favor. Esto de acá, sencilla. 16%. 16% fueron detectados como posibles respuestas aleatorias. Ahora, ese porcentaje puede cambiar, claro, puede cambiar según si cambio de criterio, pero vamos a dejarlo así. Listo. Esa es la detección por medio de la distancia Mahalanobis usando el paquete de Carles. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya, continúo. He hecho la demostración de cómo usar el paquete Carles para detectar un tipo de patrón de respuesta que es la respuesta excesivamente inconsistente. Y esa es mediante la distancia Mahalanobis. Pero ahora falta utilizar el otro método. Ese otro método es el que les había hablado en la diapositiva, que es la secuencia más larga de respuestas iguales. ¿Bien? En otras palabras, cuando marcan la misma opción en una cantidad que ya nos hace sospechar que ha sido producido por la falta de esfuerzo de un examinante. Entonces voy a copiar el comando, este de acá. Primero copio la explicación. Vamos al chat. Sí, profesor Gregorio, dígame. Copiado en el chat. Sí, doctor, gracias.
Sí. Respecto a la base de datos de Excel, ¿qué indicación se le da ahí en los comandos para que me la pueda jalar? ¿O cómo debe estar ordenada esta base de Excel? Gracias. Ya mire, eso hay que hacerlo con otro comando, con otro paquete, y que para ser breves, se recomienda que sus ítems que va a analizar en su base de datos estén consecutivamente presentados, ¿no? Entonces, o sea, es decir, que no estén separados en columnas distanciadas, sino que estén consecutivamente presentados. Ok, ¿y cómo se llama el paquete? Vamos a ver, en realidad creo que hay una decena de paquetes. Mira acá, por favor. OpenXLSX, WriteXL. Si lo quiere hacer más sencillo, mire, por favor. No sé si puede ver el cursor. ¿Sí? Sí, lo veo. Dice importar datos. Ok. Hace clic y selecciona Excel. Aquí está. ¿Sí? Ok, doctor. Hace clic, aparece un cuadro de diálogo y aparece le pide que usted busque en su carpeta y listo. Y aquí hay una copia del comando que va a utilizar y en todo caso le sugeriría este paquete, read XL. Ok, gracias, doctor. Sí. Si quieren un listado más completo de paquetes que lean Excel, ustedes pueden buscar en Google, pongan leer datos XL o leer datos Excel y van a encontrar seguramente una decena de paquetes. Con el que les sea más familiar, ustedes lo utilizan. ¿Sí? Bien. Siguiente. El comando completo se llama long string. ¿Listo? Obviamente, esto que aparece acá en mi base de datos, es obvio. Escriben el comando. Voy a copiarlo en el chat. Y el comando aparece así. Ya. Igual, para cada persona, para cada sujeto, aparece la cantidad de ítems que ha respondido con la misma opción de respuesta. Por ejemplo, miren, este sujeto ha respondido a 10 respuestas iguales. Bastante, ¿no? Mire, este instrumento tiene 19 ítems. Y esta persona, la persona 267, ha respondido a los 19 ítems con la misma opción de respuesta. Claro, esto no me está diciendo qué opción de respuesta, pero no creo que sea importante. Alguien ha puesto un emoticón de llorar. Pero esto significa que... Ahora, imagínense, si ustedes nunca han hecho una limpieza de datos y han analizado y publicado, yo creo que es válido que ustedes se pregunten, ¿y cuántas respuestas inválidas habrán procesado? Yo lloro, yo hago un mea culpa académica, ¿no? Pero bueno, así como está, no me ayuda mucho. Entonces vamos a aplicar el siguiente comando añadido para que es vamos a decirle, summary, es que resuma lo que ha encontrado o lo que está buscando. ¿Sí? Lo estoy copiando en el chat, copiado, y vamos a ver qué ocurre. ¿Listo? Aparece un resumen, el mínimo, el máximo, etcétera. Y quiero que haga un conteo.
un conteo de a ver, un conteo ajá. Aquí creo que sí, queda un conteo de cuántas personas han respondido con 3 respuestas iguales, 4 respuestas iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sugiero para que ustedes verifiquen en su base de datos? Lo que sugiero es que ustedes implementen 2 procedimientos. El procedimiento número 1 es el de la distancia Mahalanobis, que detecta respuestas altamente inconsistentes, y luego un patrón de respuesta excesivamente consistente, que significa que detecten personas que han respondido largas secuencias de ítems consecutivos, pero con la misma respuesta. ¿Sí? Entonces, ambos son 2 modos diferentes de expresar el posible esfuerzo insuficiente. Y no necesariamente se correlacionan. Entonces, generalmente, como ambos son diferentes patrones, se espera que la correlación sea muy baja o prácticamente cero. Entonces, uno responde de una manera diferente en que se puede expresar este esfuerzo suficiente, y lo otro es otra manera también que se expresa. Es decir, no solamente un solo patrón, sino se recomienda ambos patrones. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Doctor, una pregunta. Sí. Este método que nos está mostrando, ¿existe también en Excel? ¿O algo similar que haga Sí. que nos permita verlo también? Porque para el de similitudes, sí hay una forma en Excel, ya encontré una forma, pero para encontrar esta de diferencias de la respuesta, no conozco. Ya, o sea, de la licencia de Mahalanobis. Ajá, sí. Sí, me parece haber visto un programa en Excel, que hace este tipo de cálculo, ¿sí? Y también me parece haber visto un programa en Excel que hace esta detección, pero no lo he bajado ni probado porque como uso prácticamente R, ya no le presté atención a ese detalle, ¿sí? Ok, Miren, gracias. yo entiendo que puede ser desafiante usar R, pero con práctica y solamente para lo que necesiten, no necesitan aplicar todos los comandos de todo lo que hay en R, solamente para lo que necesiten es suficiente. En otras palabras, usando el paquete Carreless para estas 2 detecciones, ya ustedes pueden darse por bien servidos, ¿no? Entonces, y para otra cosa pueden usar el SPSS o Stata si ya lo utilizan, pero si no, solamente para este específico análisis, yo sugiero que utilicen Carreless. Bien, antes de darle espacio a la profesora Damaris, voy a responder a la profesora Evelyn Cruz. Maestro, ¿hay R para Mac? Sí, sí hay R para Mac. Ok, gracias. Y es el mismo procedimiento que describió lo que voy a hacer cuando lo baje, ¿no? Así es, así es. Perfecto, gracias. Sí. Para la profesora Damaris y para el resto, estoy simplificando bastante el uso de este procedimiento.
hay 2 o 3 aspectos que quiero evitar ser específicos ahora para no cargar ya con esta complejidad que hay que es R, pero quizás si se ponen de acuerdo con el profesor Toledano, una vez que termine este curso, quizás se arma un taller específico para esto exclusivamente y se desarrollan tantos ejemplos que ustedes van a tener clarísimo cómo es hacerlo paso a paso. Pero por las limitaciones del curso, este procedimiento que estoy diciendo acá es el procedimiento, digamos, esencial para hacerlo. ¿Sí? Un ratito, profesora Marta Plata, voy a responder a la profesora Evelyn. Por ejemplo, para aplicar la fórmula a mi base, ¿qué le cambio? Cambia el nombre de la base de datos. Por ejemplo, acá, donde está viendo mi base de datos es esta de acá. ¿Se ve? Lo único que tiene que cambiar ahí es la base de datos donde están solamente los ítems que va a analizar. Ojo, no toda su base de datos, sino la base de datos donde están los ítems que va a analizar. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora, si me pregunta, bueno, ¿y cómo llevo mi base de datos a R? Ya esa es otra cosa. ¿Sí? Pero no es tan difícil como lo cree tampoco. Profesora Marta Plata, Sí, gracias. dígame. ¿Qué capacidad tiene? ¿Cuántos datos puedo analizar en este sistema? Ya, de lo que tengo entendido es que pueda analizar muchos miles de datos, ¿no? O sea, y que va a estar condicionado por la capacidad de velocidad de procesamiento de su chip de computadora y de la memoria RAM, ¿no? Que tiene. Ok, o sea, por ejemplo, podría usar memorias compartidas para hacer los análisis y usando un solo sistema, porque lo que necesitaría sería la ampliación de la memoria RAM, ¿sí? Sí, Por ejemplo, hablando de una base de 10,000 datos, 20,000 datos. sí, o sea, ahí el problema es que se puede demorar un poco, pero de que no se puede hacer el procedimiento, no, se va a hacer, solo que en la rapidez puede sufrir un poco, pero asegúrese de ampliar la memoria RAM Sí, o tener un disco en estado sólido, es rapidísimo, ok, ok, ok. o su chip debe ser un procesador rápido, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, sí, sí. El profesor Mario Flores dice, si alguien encuentra el proceso de instalación para más, por favor, compartir. Sí, el profesor Mario, quizás puede buscar en Google las palabras clave instalación RStudio, R, y va a encontrar que no es muy difícil. No creo que sea difícil. No he intentado porque yo uso PC, que no es Mac, pero eh, RStudio, ajá, muy bien. RStudio, como R se ha diseñado para que la instalación no sea excesivamente complicada, ¿no? A menos que usted le quiera añadir configuraciones especiales, ya ahí va a ser un desafío. Otra pregunta, por favor. Sí, profesor Saúl. Sí, cuando mostraba la gráfica, doctor, no sé si la podemos volver a mostrar, la gráfica donde se Sí, veían los outliers. sí, mire. ¿Ve la pestaña que dice plots? ¿Sí? Ya. Hace clic y ya está. Ah, ok. Sí, gracias. Ahí en esa gráfica, cuando calcula la distancia de Mahalanobis, supongo, está calculando la distancia de la respuesta que dio cada individuo versus esta línea en gris, Acá. esa línea de regresión en gris, está calculando la distancia entre cada punto con esa línea, ¿verdad? Sí, 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 cierto. Ya. Esta línea verde gris representa la interacción entre
la distancia calculada para cada sujeto que aparece en el eje vertical, con su correspondiente valor en una distribución chi cuadrado, que sería la distribución ideal. ¿Sí? Ah, ok, ok. No, Entonces, dígame. sí, no, perdón, estaba tratando de ver, bueno, cómo se pudiera hacer algo similar en SPSS, dado que... Sí lo hay. Miren, ok. si me permiten, Excelente. voy a activar mi SPSS, solo que como ya hace un tiempo ya no uso SPSS, no pensé que era necesario ahora, pero sí, déjeme por favor activar mi SPSS. Un poquito de paciencia. Vamos a ver, y aprovechar también una base de datos para probar. Activando el SPSS. Como le dije, yo les motivaría que únicamente para estos dos métodos ustedes puedan ensayar los comandos y en su momento les puedo completar lo que se requiere para utilizarlo. Pero lo básico ya lo tienen con los comandos que les he puesto en el chat. ¿Sí? Estoy abriendo mi SPSS, por favor esperen un momentito. Sí, claro. Ya se está activando, vamos a ver. Bien, cambio de pantalla. Listo. Dígame por favor si se ve. Sí, ya se ve por ahí, doctor. Ya. Esa es una base de datos y el procedimiento aparece en este comando que lo van a tener que instalar, ya que es un cuadro de diálogo personalizado. Bien, miren por favor, hago clic acá. O sea, ese comando personalizado se instala por esta opción. Ampliaciones, instalar, espérese. Instalar, miren, por favor, diálogos personalizados. Y aquí le va a dar usted tiene que buscar ese archivo que lo va a leer el SPSS como un cuadro de diálogo personalizado y que lo va a utilizar aquí en el programa. Una vez instalado, y ahorita voy a darles el paquete o el link, sería este de acá. Por ejemplo, quiero estimar la distancia Mahalanobis de estos 10 ítems. ¿Sí? Solamente lo selecciono. Vamos a ver. Voy a copiar esto para decirles dónde está. Bueno. Hago aceptar. Voy a cambiar mi pantalla. Y acá. ¿Se ve? Oh, ahí está. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Sí, ya se ve. Ya. Entonces, esto es lo que me arroja el SPSS, el plot, y y donde aparecen los resultados para cada persona, aparece en otra base de datos que el programa ha creado y que lo estoy chequeando dónde está. Aquí está, ¿se ve acá? ¿Se ve, por favor? Ok. Bien, para cada caso aparece su distancia Mahalanobis, pero sí, Mahalanobis, su grado de libertad calculado, y su chi cuadrado, ¿sí? Equivalente chi cuadrado y todo eso. ¿Sí? Ahora,
Bueno, ya como epílogo de esta sesión, voy a pasarles el cuadro de diálogo. Un momentito, por favor. Un momentito. Creo que ya lo tengo. Voy a ver si lo puedo compartir en el chat de aquí. Creo que no. A ver, voy a preguntar al profesor. Profesor, profesor Toledano. En todo caso, voy a compartir creo que puedo conseguir un link de Dropbox para compartir, o si no, el profesor quizás pueda habilitar una carpeta para que ustedes lo puedan descargar. Sí, ahorita estoy tratando de habilitarlo. Ya lo he encontrado. Bueno, no estoy consiguiendo cómo activarlo, pero... Ajá. Ya. Ya. A todos he puesto un cuadro de diálogo personalizado que lo deberían instalar en el SPSS para estimar la distancia Mahalanobis y determinar el grado de inconsistencia en las respuestas a los ítems. Ya estoy aquí, doctor. Listo. Listo. He compartido un archivo con el Dropbox y estaríamos terminando la sesión en el que se ha hecho una demostración de la detección de respuestas sesgadas con dos métodos, haciendo la aclaración que hay varios métodos, pero esos dos métodos son relativamente sencillos y sensibles a esos patrones de respuesta con posibles sesgos. ¿Sí? Okay. Mi recomendación final es que, por favor, utilicen este paquete para este propósito. No necesitan aprender tanto R para utilizarlo, y tienen que incluirlo en todos sus estudios, incluido en los estudios de validación. Entonces, es una condición que se puede definir como una condición que representa la calidad de control, la calidad de los datos aplicado a su estudio. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, entonces doy
el pase al profesor Toledano. La profesora Estrella creo que quiere, no sé si compartir su corazón o compartir un comentario. Gracias. Todavía no estamos 14, profesora, así que... Ella quiere medir bondad, me parece un constructo muy próximo, ¿no? Bondad, afecto, cariño, amor, ¿no? Bueno, sí. Hay que cuantificar eso también. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues gracias por nuevamente una clase magistral con nosotros. Los alumnos estarán muy agradecidos y muy contentos de la diversidad de aprendizajes que han logrado en la sesión de hoy, sobre todo con las herramientas más, digamos, sistemáticas y más utilizadas, ¿no? En los procedimientos actuales. Y sin duda, pues son herramientas que van a servir muchísimo para lograr la meta de validación de instrumentos. Pues si no hay más preguntas, estimados alumnos, al doctor César Marino Soto, vamos a dar, digamos, por terminada la sesión. ¿Algún comentario, alguna pregunta al doctor? Un comentario sería agradecerle el esfuerzo que está haciendo por transmitir sus conocimientos, sobre todo en esta última parte de R. No es sencillo, es volver otra vez a los comandos y cuando uno ya no está acostumbrado a usar comandos, sino más bien un entorno más amigable, pues volvemos otra vez a la complejidad, pero creo que es posible aprender siempre y le agradezco mucho el esfuerzo que está realizando. Muchas gracias, doctor. A ustedes por su interés y paciencia. Sé que estar 4 horas en una sesión sí es un reto bastante fuerte, ¿no? Entonces, valoro mucho su interés y prueben, por favor, estos métodos que va a darle más fuerza a sus estudios, de los que ya los tienen, más fuerza todavía. Muchas gracias, doctor. Pues muy bien, les enviaremos la grabación de la sesión del doctor, de su clase, y también, si amablemente nos lo permite él, pues que nos comparta su presentación del día de hoy, la sesión pasada también, para que les hagamos llegar a todos ustedes, pues, lo que él ha trabajado durante muchos años y seguramente también esfuerzo y dedicación a esto que es el conocimiento. Recuerden que la inversión en el conocimiento es algo que la sociedad y la economía de la información premian. Entonces, pues aquí está la muestra con el doctor César Marino Soto y pues bienvenidos. Gracias por todo y nos veríamos la próxima sesión. Buenas noches a todos. Saludos. Buenas noches, colegas. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Hasta luego a todos, buenas noches. Buenas noches.